empecé a acordar, Sí. por uso me dijiste. Vamos con una entrevista. Tenemos una entrevista muy especial con Mauricio Beltrán. Él es experto en construcción liviana, con quien vamos a conversar sobre construcción sostenible y contaminación con desechos en esta industria. Mauricio, buenos días. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio y en este lunes, como dicen ustedes, que parece un poco complicado, pero la verdad, ya nada, hay que echarle para adelante. Sí, perfecto. Mauricio, tú eres experto en construcción liviana. Primero me gustaría saber que nos expliques a la audiencia qué es la construcción liviana, cómo se relaciona con la construcción sostenible y para qué sirve la construcción liviana. Claro que sí. De hecho, la construcción liviana ya tiene vigencia a nivel global muchísimos años, muchos años. Tiene varios nombres dependiendo en la zona geográfica en la que te encuentres. Lo conoce como construcción liviana, construcción ligera, construcción en seco también. Y por ejemplo en Estados Unidos es el método constructivo más comúnmente utilizado. Ellos, no sé si para los que han visto alguna vez construcción en el norte del continente, lo hacen con steel framing, con perfiles de acero delgados o con madera, con perfiles de madera. ¿Qué significa esto? La construcción liviana o la construcción ligera es una metodología en la que no se utilizan los métodos tradicionales, principalmente por hormigón y acero pesado, para que sea más rápida la construcción. Y también la metodología de realizar estos materiales también tiende a ser más sostenible. Porque, por ejemplo, la industria del cemento tiene muchísima contaminación en su proceso productivo, con los hornos que calientan el cemento y etcétera. El acero, si bien es infinitamente reciclable, también tiene su cuota de contaminación. Entonces tú, por ejemplo, al tener productos en los que utilizas yeso, utilizas cal, utilizas fibra de vidrio reciclada para los aislamientos, estás hablando de que tienes sostenibilidad en el proceso constructivo y también esto tiene algunos beneficios adicionales que lo vamos a conversar en la entrevista, que te ayuda a ahorrar dinero en la etapa de habitabilidad de la construcción, evitando o disminuyendo el uso de aire acondicionado o calefactores. Mauricio, yo pensé que, porque cuando tú me escuché de construcción liviana, pensé que se referían a ahora esta técnica que hacen, que hay como unos marcos o vigas de acero, y ya no hacen como tal los encofrados típicos de las construcciones, ¿no? Que uno ve ahora que ya solamente son como marcos que se sueltan, ¿no? Que se soldan. ¿Eso es construcción liviana o eso no cae dentro de lo que es construcción liviana? No, más bien eso calza un poco como construcción tradicional. Cuando tú hablas de los encofrados, que es, creo que todos hemos visto una construcción cuando comienzan a levantar columnas, ven unas cajitas de madera donde vierten el hormigón. Esa es la construcción tradicional, donde se utiliza hormigón, hace esas cajitas para que el hormigón se vierta y luego se seque. Pero a lo que tú también me haces referencia de unas vigas de acero, eso también es una construcción tradicional. Es construcción más rápida que la del hormigón porque ya vienen los materiales listos y los sueldas, pero sigue siendo pesado. Cuando nosotros hablamos de construcción ligera, hablamos de steel framing o wood framing, que son unos perfiles de acero muy delgados, que hablamos de espesores de 0,45 milímetros, 0,70, son muy delgados y el proceso vas a ver que es como una malla. Y las casas normalmente o los edificios se arman como Lego. Ya vienen las paredes listas y las van armando y tienen unos verticales así. Esa es la construcción liviana. Y en muchos casos, mucha gente asimila esto a la palabra gypsum, que está bien también, porque es lo que nosotros comenzamos a hacer, esas coberturas en las paredes con fibrocemento o con placas de yeso, que es el gypsum. ¿Y qué tan resistentes son estas construcciones livianas? ¿Si son igual de resistentes o tienen, digamos, fragilidad en su infraestructura? Esa es una gran pregunta, porque se responde con la normativa técnica. En principio, cualquier metodología constructiva debe cumplir una normativa técnica que sea sismo resistente, sobre todo en países como el nuestro, que somos altamente sísmicos. Sin embargo, mientras más ligera es una construcción, más resistente es a un sismo, porque mueve menos masa al momento de tener este vaivén. Tomando como ejemplo el caso que fue 2016, de nuestro terremoto, pudimos ver que muchas casas, inclusive de bambú o de madera, fueron las que se quedaron paradas porque es mucho más ligero el momento de un sismo. Entonces, respondiéndote, eso es más bien
más amigable tener estructuras livianas, pero deben cumplir con una normativa que sí existe a nivel internacional y a nivel local. Lo que sí tenemos que hacer énfasis es en el cumplimiento de esa normativa, porque no debe tomarse muy a la ligera, porque es una estructura de una vivienda, que es donde vamos a vivir, donde vamos a trabajar, y se tiene que tomar la precaución del caso, que se cumpla la normativa técnica de la estructura, que cumpla también con los estándares arquitectónicos y el confort que tiene que tener adentro la persona que va a vivir o va a trabajar. Mauricio, y en estos temas de construcción liviana, ¿qué tanta aceptación está teniendo actualmente, ¿no? Estamos ya entrando a un año en donde ya hay quizás más concientización que antes, pero todavía posiblemente sigue siendo algo novedoso, ¿no? En cuanto a construcciones de viviendas, de edificios, ¿cómo se está migrando un poco a este tipo de construcción? Sabes que eso es súper bueno, porque en este tiempo ha tenido un crecimiento bastante importante. Yo recuerdo cuando comencé, yo soy ingeniero civil de profesión y comencé a trabajar en cálculos antes, en cálculos estructurales, hace aproximadamente unos 12 años. Recién se estaba tomando en consideración la construcción liviana. Como les decía, a nivel global esto no es nuevo. Es la metodología tradicional de Estados Unidos y en algunos casos de Europa. Pero aquí en Ecuador, hace 12 años, eran solo cosas incipientes. A la fecha, hoy, 2026, podemos decir que la participación del mercado es importante. Cada vez tiene más auge, más crecimiento. La gente conoce más del tema, conoce los beneficios, conoce las ventajas. Algo que sí hay que tomar en cuenta, que cuando nosotros hablamos de construcción liviana y de estas metodologías de construcción, tenemos que considerar los materiales, la calidad y las certificaciones de los materiales. Porque como son materiales que no son tan tradicionales aquí, normalmente nos dejamos enamorar por los precios de productos que vienen normalmente de Asia. Y son productos que la calidad, pues en algunos casos deja mucho que desear, en otros no cumplen normativas, y es algo que estamos instalando en nuestras casas. Entonces, no por dejarnos convencer por un precio mucho más bajo, dejamos de ponerle cuidado a la calidad de los productos. Porque digamos, si nosotros trabajamos con los materiales tradicionales aquí en Ecuador, con hormigón o cemento, o el acero, tenemos la normativa y estamos acostumbrados y sabemos cómo medir la calidad. Pero cuando trabajamos con otros materiales que tal vez no todos están familiarizados, nos dejamos llevar por ese precio y no vemos realmente la calidad, o atrás de esto la sostenibilidad, en el que muchas empresas como la nuestra, que yo soy parte de Imtec, Saint-Gobain, muchos nos conocerán en el mercado como Chova. Tenemos muchísimos años en el mercado. Nosotros en Ecuador tenemos 46 años y como Saint-Gobain en el mercado 360 años. Conocemos de todo el proceso, de qué implica, cuánto cuesta también sacar un certificado sostenible, que se llaman los EPDs, la Declaración Ambiental de Producto, que nosotros decimos qué materiales utilizamos, qué impacto genera en el ambiente esta producción y también qué impacto va a tener en el ambiente una vez que ya esté instalado. Todo eso es un valor agregado. A mí me gustaría, si me permite, conocer un tema que no es menor, el tema de la parte económica. Claro. ¿Cuánto cuesta? Porque siempre en construcción se habla de costo por metro cuadrado, ¿no? ¿Cuánto cuesta construir con esta tecnología o esta metodología liviana versus la tradicional? Tiempos también, ¿qué tiempo demora en construir versus la tradicional? Y también la durabilidad en el tiempo, ¿no? Una casa, yo sé que una casa de hormigón puede durar muchos años. ¿Cuál es la comparación contra una de tecnología o de metodología liviana? Claro que sí. Vamos entonces respondiendo esa pregunta por partes. La primera es con respecto al precio. Para responderte eso también tenemos 3 etapas. La primera es cuando parte desde el diseño. Si es que nosotros en el concepto de la edificación, o sea, ya cuando digamos voy donde un arquitecto o tengo la idea de que quiero hacer una casa o un edificio, si parto desde esa idea con construcción liviana, cuestan lo mismo. ¿A qué me refiero con eso? Porque nosotros tenemos que, cuando es liviano, tenemos unas cimentaciones en la estructura. Entonces, como es más liviano, las cimentaciones tienden a ser más pequeñas, utilizando menos materiales y bajando el costo. Ahora, si es que yo lo conceptualizo como que fuese a utilizar materiales tradicionales que son más pesados, como bloques grandes, bloques gruesos, mucho cemento, mucho hormigón,
Si es que a la mitad del camino yo comienzo a cambiar para poner paredes ligeras, probablemente ahí tenga un impacto superior, porque yo ya hice todo el diseño para que sea más robusto. Claro. Aún así, en la tercera etapa, que es la etapa de habitabilidad, es decir, cuando ya te entregan tu casa o tu oficina, porque tú estás comprando un sueño, ¿no es cierto? Tú, en muchos casos, muchas familias se endeudan por 15, 20 años por construir un sueño. Se mudan al mes y resulta que tienen humedad, resulta que se mueren del calor en la costa, resulta que se mueren de frío en la sierra. Es decir, compras un sueño y no piensas en el costo que va a tener ese mantenimiento. Entonces comenzamos a poner aire acondicionado y prender el aire acondicionado en todas las habitaciones, si es que me lo permiten, ¿no? Entonces comienzo a gastar más dinero. Aquí en la sierra cada vez se nota más. Antes no era muy común, pero cada vez se nota más que se utilizan aires acondicionados en los valles y calefactores en la urbe. Antes no se notaba, y eso realmente tiene un impacto económico, porque tú conectas esos equipos y comienza a gastarse. Nosotros hemos hecho los análisis tanto en Quito como en Guayaquil. En Guayaquil una familia con un aire acondicionado que se enciende normalmente todos los días, y dependiendo de la zona, puede estar gastando entre $80 y $100 mensuales en luz. Es algo que normalmente no se ve en Quito. Pero la idea es que en las zonas cálidas, con aislamientos como los nuestros, con aislamientos certificados de fibra de vidrio, se genera una barrera una barrera térmica para que el calor no ingrese y tengamos que utilizar menos el tiempo el aire acondicionado y también con menos fuerza. Y eso también tiene un impacto positivo. Y en los mantenimientos, cuando nosotros hacemos una correcta impermeabilización también, pues tenemos que hacer menos mantenimiento porque vemos menos humedades, menos desprendimiento, y todos esos gastos también pueden verse impactados en tu bolsillo. Así que respondiéndote al tema económico, la construcción ligera, si la conceptualizas desde el inicio, cuesta lo mismo, pero desde la habitabilidad tiende a ahorrarte dinero. Así que es un mito decir que cuesta más, que por materiales sostenibles cuestan más, si lo haces bien. Con respecto a la durabilidad, que también me preguntabas, de hecho, partiendo de la normativa también, se tiene que construir edificaciones con un tiempo de vida útil que al menos dure 50 años. Pues en ese caso, definitivamente se cumple. Siempre hay que darle algo de mantenimiento a todas las viviendas para que esto perdure. Aún así, inclusive tiene ciertas ventajas en el tiempo, porque cuando tú utilizas los materiales tradicionales, digamos, hiciste una casa y a los 30 años quieres hacer una remodelación, sacar esa pared de bloque, sacar esa pared maciza de hormigón, realmente genera muchísimo escombro. Pero cuando tú lo consideras como una construcción liviana, es mucho más sencillo hacer adecuaciones a lo largo del tiempo. Puedo levantar o bajar una pared con mayor facilidad. El gypsum se baja mucho más fácil que una pared de bloque. Y por ejemplo, con nuestros aislamientos nosotros certificamos que no caducan y perdura instalado todo el tiempo de la vida de la edificación, al menos 50 años. Y en costo, y en costo o precios, ¿qué tan diferente es de la construcción tradicional? ¿Es más conveniente o tiene sus costos altos por la tecnología? Es lo que te decía. En costos, si es que tú la conceptualizas desde el inicio, es el mismo costo que una construcción tradicional. Y a largo plazo te ayuda a ahorrar dinero porque te da más confort, porque tú, si utilizas bien, ¿no?, todo el sistema completo con los aislamientos correctos, te ayuda a ahorrar dinero también. Y en mantenimiento. Y los tiempos de construcción, o sea, porque la mano de obra es un tema también que cuesta en el momento de construir. Sí, claro. ¿Sabes qué? En tiempo, no, para nada. En tiempos es muchísimo más bajo la construcción liviana. En muchos casos llega a ser hasta la mitad del tiempo de construcción. Tal vez en países como el nuestro, como Ecuador, en el que lamentablemente la mano de obra es un poco más barata, o en algunos casos precarizada, pues a veces no tiene mucho impacto esto. Pero en países donde la mano de obra, como Estados Unidos, sí es costosa, pues ahí sí se valora que se instale mucho más rápido. Ok, bueno, la verdad es que ha sido una amplia entrevista. Queremos agradecerte, Mauricio, por estar aquí en este espacio. Esperamos volver a contar contigo para nuevas entrevistas en lo venidero. Muchísimas gracias, Mauricio Beltrán, experto en construcción liviana. Muchísimas gracias por invitarme. Hasta una próxima y encantado. Gracias. Muchas gracias, Mauricio.